Según la mexicana Tere Díaz Sendra, psicoterapeuta de familia y pareja, en su reciente libro Cómo identificar a un patán, nos da una lista de cómo saber si somos unos patanes. Algunos ejemplos son: presumes de tus conquistas y ligues, tienes un comportamiento irrespetuoso, eres controlador y posesivo, desprecias a los demás, incluida tu pareja, priorizas tu satisfacción y sexualidad, eres mentiroso, unes la burla, el sarcasmo y la ironía como la dulce cereza del pastel, el maltrato. ¿Cómo funcionan los hombres maltratadores, violentos y patanes? ¿Cómo detectar a un hombre violento? Algunos de los síntomas más característicos son los siguientes: la falta de empatía, la baja autoestima que llegan a experimentar, la restricción emocional y la realización de los sentimientos, la inseguridad, la dependencia, los celos, conductas controladoras y manipuladoras, la escasa asertividad y escasas habilidades de comunicación. ¿Cómo funciona entonces el hombre violento o el hombre patán? En términos generales, la estrategia de este hombre violento es seducir, manipular y luego asustar desde las amenazas. En ciudades como Bogotá, por ejemplo, las encuestas de la alcaldía han reportado que el 67% de la violencia intrafamiliar es de pareja, el 55% de los casos se dan por celos y que el 76% está de acuerdo con que los hombres no sabemos gestionar nuestras emociones. Países complicados, por ejemplo en América Latina, en Brasil y México, que son los países de la región con más crímenes contra las mujeres por razones de género, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La violencia de los hombres hacia las mujeres entonces puede tener muchos orígenes. Puede surgir de un aprendizaje en su entorno social, donde el control y la dominación es una manera de comunicación. Existen otros elementos que pueden detonar situaciones de violencia, como el abuso del alcohol y las drogas. También están los trastornos psicológicos que pueden experimentar los hombres. Por eso se calcula que en un entorno a un 20% de los casos de violencia están generados por un trastorno mental grave, fundamentalmente el psicótico, o sea, una psicosis con ideas delirantes, persecutorias o ideas delirantes de celos. Estas personas deben recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico. Pero hay un 80% de hombres que no tienen trastorno mental, pero pueden tener distintas alteraciones psicológicas que por supuesto los hacen responsables de aquello que hacen, pero se los debe tratar también psicológicamente. Los 3 primeros pasos que un hombre violento debe dar: el primero, por supuesto, es aceptar y asumir que tiene un problema para controlar su vida, para controlar su violencia, para controlar su carácter, sus emociones, y que es su responsabilidad controlar estos comportamientos y aprender a no agredir a nadie, mucho menos a su pareja. La mayoría de los maltratadores jamás aceptarán que ellos sean responsables de las agresiones a las que están sometiendo a sus parejas. Número 2, aprender a prevenir que en el futuro vuelvan a haber un episodio de violencia. Para eso hay que partir de una valoración. Existen dificultades en el agresor para controlar las reacciones violentas y además existe una serie de elementos asociados a este problema que lo cronifican y permiten que se repita una y otra vez. Entonces el agresor necesita entender cómo conocerse a sí mismo y cómo aprender a prevenir en el futuro que esta situación vuelva a ocurrir. Y por supuesto, por último, aprender a controlar su agresividad, cómo manejar sus reacciones de ira. Posteriormente se abordan otros elementos asociados a la violencia, como pueden ser los celos patológicos o el consumo de droga o alcohol. Estamos hablando de que alrededor de un 30-35% de hombres que se someten a un tipo de tratamiento llega a experimentar una completa reconstrucción o una sanidad casi completa de los comportamientos violentos, tanto de violencia física como de violencia psicológica. Entonces es importante, número 1, pedir ayuda. Pedir ayuda ya sea psicológica, psiquiátrica y la más profunda, la espiritual. Porque si tú no aceptas que tienes un problema, no encontrarás la solución. Y el que encuentra el problema y busca ayuda es aquel que también sabe que el hombre feo no existe. Pero sí existe el hombre mal aconsejado y que no está inscrito a nuestro educativo canal. Anímate, suscríbete y déjanos tus comentarios.